La luz dorada de un atardecer madrileño se filtraba por las gigantescas ventanas del piso 45, transformando las partículas de polvo suspendidas en el aire en diminutos diamantes danzantes. La oficina de Alejandro era un santuario de la frialdad moderna. Líneas rectas, superficies de cristal impecable y una vista panorámica que se extendía hasta donde la vista alcanzaba, pero que él nunca miraba de verdad. Un olor a café caro y a papel de alta calidad llenaba el ambiente estéril. En el centro de 1900, este espacio imponente, un escritorio de ébano oscuro, parecía un altar para la ambición. El silencio era tan denso que la respiración de Alejandro sonaba ruidosa. Un eco solitario en un mausoleo de su propio éxito. Alejandro, con un traje de corte perfecto que acentuaba su figura esbelta, se quitó las gafas de lectura y se frotó la frente con un gesto de profunda frustración. Su rostro, inmaculadamente afeitado, no mostraba más que una máscara de impaciencia. Delante de él, un documento antiguo, en español arcaico, y un poema escrito en el reverso se burlaban de su intelecto. Su secretaria, una joven con un máster en finanzas, había intentado descifrar el texto sin éxito, declarando que era literalmente incomprensible. La falta de resultados era un golpe directo a su visión del mundo, donde cada problema tenía una solución técnica y cada persona un valor medible. En un arrebato de ira contenida, Alejandro arrojó el documento sobre la mesa, haciendo que las hojas volaran y se esparcieran. Su mirada se endureció al ver el poema, un garabato ilegible para sus ojos, una muestra de una inutilidad que no comprendía. Su voz, generalmente baja y controlada, se elevó con un tono sarcástico y lleno de desprecio. Se dirigió a su secretaria, que estaba parada a una distancia prudente, con una tensión palpable en sus hombros. «Te doy mi sueldo si consigues traducir esto, Jessica», espetó con una carcajada amarga. La frase no era una oferta, sino un insulto velado a su incompetencia, un gesto de poder para reafirmar su superioridad en un momento de vulnerabilidad. En ese instante, una figura discreta y silenciosa emergió de la sombra de la estantería, donde limpiaba los libros con un plumero. Era Carmen, con su uniforme de trabajo gastado y sus manos marcadas por el tiempo y el trabajo, que se movían con una quietud reverente. Su rostro, surcado por arrugas que contaban historias de una vida entera de lucha, se iluminó con una curiosidad inesperada. Sus ojos, azules, tan claros como el cielo en un día de verano, se posaron sobre el papel arrugado, y en ellos no había ni el menor rastro de miedo o servilismo, solo una calma profunda. Movida por un impulso que ni ella misma entendió, Carmen se acercó lentamente al escritorio. El sonido de sus zapatillas de suela de goma era el único que rompía el silencio. Con una suavidad que contrastaba con la brusquedad de Alejandro, recogió el papel. Sus dedos ásperos y callosos tocaron el delicado gramaje del documento y una sonrisa casi imperceptible se dibujó en sus labios. La diferencia de mundos entre ambos era abismal, un abismo que un simple gesto de bondad y curiosidad estaba a punto de cerrar. La atención de Alejandro se desvió de su propia frustración para fijarse en la anciana. La humillación de la secretaria, la burla, todo se disolvió en una nube de perplejidad. Carmen, sosteniendo el papel como si fuera un tesoro, no le devolvió la mirada. Sus ojos, fijos en los versos, brillaban con un fuego que él no reconocía. Con una voz suave que sonaba como el murmullo de un río que había conocido miles de historias, empezó a recitar el poema de Gustavo Adolfo Bécquer, un soneto que él había despreciado, pero que para ella era un eco de su propia alma. La pronunciación perfecta, la emotividad en cada palabra, chocó violentamente con la imagen que tenía de ella. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La voz de Carmen llenó la
Oficina, no como un ruido, sino como una melodía olvidada. Cuando de mis manos ya no sientas, ni de mi alma a tu alma el eco, recitó con los ojos cerrados, transportada a un tiempo y lugar diferentes. Alejandro se quedó paralizado, su mente un torbellino de contradicciones. La mujer que hasta ese momento era solo parte del mobiliario, una figura anónima que se encargaba de la limpieza, se había revelado como una erudita de la poesía. Cuando terminó, el silencio que siguió era diferente al anterior. Era un silencio de asombro y respeto. Carmen bajó la mirada como si acabara de despertar de un sueño, y con la misma humildad que la caracterizaba, le entregó el documento. «Es de Becker», dijo simplemente. El pasado de Alejandro se proyectó en ese instante. El recuerdo de su madre, una mujer que amaba el arte y la literatura, volvió a su memoria. Ella solía leerle poesía, y en sus ojos él encontraba un universo de emociones que no existían en los negocios. La muerte de su madre, hace 15 años, había sido el detonante de su transformación. Para él, las emociones se volvieron sinónimo de debilidad y pérdida, un lujo que no podía permitirse. Erigió una fortaleza de números y éxito material para protegerse del dolor, transformándose en la persona fría y calculadora que era hoy. Carmen, con su gesto simple, había derribado una de las primeras piedras de esa fortaleza, abriendo una ventana a un vacío emocional que él se esforzaba por ignorar. Alejandro, por primera vez en años, sintió la necesidad de entender, no de controlar. Invitó a Carmen a sentarse en una de las sillas de cuero frente a su escritorio. El gesto la sorprendió. Ella, con la dignidad que nunca la abandonaba, se sentó, con las manos juntas sobre su regazo. La diferencia de estatus social era evidente, pero por un momento se desvaneció. Alejandro le preguntó sobre el poema, sobre Becker y sobre cómo lo conocía. Carmen le contó la historia de su difunto marido, un profesor universitario que le había transmitido su amor por la literatura. Ella no tenía formación académica, pero su alma era un jardín de versos que él había cultivado. Carmen habló de su vida, de la soledad que sentía desde que su marido había fallecido hacía 5 años. Su voz era tranquila, desprovista de autocompasión, pero la tristeza flotaba en el aire como una neblina. Explicó que la poesía no era solo un pasatiempo, sino una forma de mantener viva la memoria de su esposo. Era su única compañía, la única cosa que la hacía sentir conectada con algo que trascendía su realidad de viuda y limpiadora. Mientras hablaba, sus ojos, llenos de una mezcla de nostalgia y esperanza, brillaban con una luz que conmovió a Alejandro. En su vulnerabilidad, él vio una fortaleza que su riqueza no podía comprar. La conexión se profundizó a medida que él le mostraba el contrato en español arcaico. Carmen, con una sorprendente agudeza mental, comenzó a traducir fragmentos, explicando los matices y las connotaciones históricas de cada palabra. Alejandro estaba fascinado, no solo por la traducción, sino por el proceso. La burocracia y la complejidad del contrato se transformaron en un enigma fascinante, desvelado por la sabiduría de una mujer que el mundo ignoraba. Alejandro, acostumbrado a tratar con ejecutivos de alto vuelo, se dio cuenta de que el conocimiento más profundo no siempre venía con títulos universitarios o preciosas corbatas. A lo largo de las siguientes semanas, la oficina de Alejandro se convirtió en un aula improvisada. Carmen, inicialmente reticente, aceptó la oferta de Alejandro de ir 1 hora antes a su oficina con la condición de que la pagara con clases de poesía. Él, que nunca se había permitido un gesto de generosidad que no tuviera un retorno financiero, se encontró fascinado por el intercambio. Ella le enseñaba a leer entre líneas, a sentir la emoción detrás de las palabras, mientras él le mostraba cómo el mundo de los negocios
podía ser una danza de estrategia y lógica. La tensión entre la frialdad de los números y la calidez de la poesía se hizo el hilo conductor de sus encuentros. Este nuevo ritual no tardó en despertar críticas. Los ejecutivos de Alejandro, que lo veían como un genio frío e inmutable, empezaron a murmurar. Alejandro, el hombre de hierro, perdiendo el tiempo con una empleada de la limpieza, se preguntaban en los pasillos. Su novia, una modelo de élite acostumbrada al lujo y las apariencias, no entendía su nuevo pasatiempo. Le reprochaba que estaba perdiendo el tiempo y dejándose llevar por un impulso de caridad sin sentido. Las críticas externas no hacían más que aumentar el conflicto interno de Alejandro. Le recordaban el mundo que había construido para sí mismo, un mundo sin espacio para la poesía o la empatía. El miedo y el trauma de Alejandro se manifestaban en una resistencia interna a abrirse completamente a Carmen. A medida que su conexión se hacía más fuerte, él sentía un pánico creciente ante la posibilidad de perderla. Revivía la pérdida de su madre, la sensación de impotencia y el vacío que la siguió. La idea de que su felicidad dependiera de otra persona le resultaba aterradora. Observaba a Carmen, tan frágil, pero tan fuerte, y una voz en su interior le susurraba que era una trampa, una nueva oportunidad para sufrir. Sin embargo, cada día, la necesidad de su sabiduría y compañía superaba su miedo a la vulnerabilidad. La salud de Carmen se convirtió en el principal obstáculo externo. Un día, mientras se inclinaba para recoger unas hojas, sintió un mareo. Alejandro notó que sus manos temblaban un poco más de lo normal, que su rostro, habitualmente sereno, mostraba un cansancio profundo. Ella restó importancia al incidente, pero Alejandro, con su mente analítica, no podía ignorar los signos. Comenzó a investigar secretamente sobre sus condiciones de salud, pagando discretamente una consulta con un especialista para asegurarse de que todo estuviera bien. El miedo de perderla se hizo concreto, palpable, un fantasma que acechaba en las sombras. Alejandro, que había valorado toda su vida la objetividad y la lógica, se encontraba en una batalla interna. Por un lado, su mente le decía que la conexión con Carmen era un lujo, una pérdida de tiempo que lo distraía de sus negocios. Por otro, su corazón, que había estado dormido durante años, se despertaba con cada palabra de poesía, con cada sonrisa de la anciana. La tensión entre el hombre que había sido y el hombre que se estaba convirtiendo crecía cada día. El vacío que sentía no se llenaba con dinero o con poder, sino con la calidez de una conexión humana genuina. La relación entre ambos era una danza delicada de dos almas heridas. Alejandro, un hombre que había construido un imperio, estaba aprendiendo a ser vulnerable. Carmen, una mujer que había perdido todo menos su dignidad, estaba redescubriendo el placer de compartir su conocimiento y su historia. Los muros que Alejandro había levantado comenzaron a mostrar grietas, y a través de ellas, la luz de la esperanza y la compasión se filtraba. La poesía no era solo una forma de arte, sino una herramienta de conexión que estaba derritiendo la armadura de su cinismo. El conflicto interno de Alejandro se intensificó durante una reunión con su equipo. Propuso una inversión en un proyecto de software para una biblioteca digital de poesía. La idea fue recibida con miradas de incredulidad y desdén. Su director de operaciones lo calificó de tontería, sentimental. El rechazo de sus colegas fue un espejo de su propio miedo a ser visto como débil o emocional. Sin embargo, por primera vez, Alejandro no se retractó. En lugar de ello, defendió la idea con una pasión que nadie había visto antes, hablando de la importancia del conocimiento y la belleza en la sociedad. Alejandro descubrió en la poesía de Becker un paralelismo con su propia vida. Los versos hablaban de amor perdido, de dolor y de la búsqueda de la belleza en la melancolía. Se sintió
identificado con la angustia del poeta, y comprendió que el arte era una forma de canalizar el sufrimiento. La historia de Carmen y su marido, y el legado de su amor por la literatura, se convirtió en una inspiración para él. Dejó de ver la riqueza como un fin en sí mismo y empezó a verla como una herramienta para honrar la memoria de su madre y la bondad de Carmen. El miedo de Alejandro a perder a Carmen se volvió abrumador. Un día, mientras ella limpiaba su oficina, la vio con el libro de Becker en sus manos, una imagen recurrente que ahora tenía un significado profundo. Ella estaba más pálida de lo normal y sus movimientos eran más lentos. Él se acercó a ella y en un impulso le pidió que se sentara y le contara su poema favorito. Ella, con una sonrisa cansada, le recitó un verso sobre la fugacidad del tiempo y la permanencia del amor. El mensaje era claro: la vida es corta, pero la conexión humana, la verdadera riqueza, es eterna. A partir de ese día, Alejandro se sintió en una carrera contra el tiempo, no para ganar dinero o cerrar un negocio, sino para conectar con Carmen, para aprender de ella, para darle el amor y el respeto que merecía. Comenzó a buscar maneras de integrarla en su vida, no como una empleada, sino como una amiga, una confidente. La fragilidad de ella lo hacía más consciente de su propia mortalidad y de la importancia de vivir cada momento. El miedo a la pérdida se transformó en un motor para la acción, en una motivación para construir un lazo irrompible. Los pequeños gestos de Alejandro empezaron a cambiar. En lugar de ofrecerle un simple cheque, le compró un juego de libros de poesía clásica y se sentó con ella para leerlos. En lugar de tratarla como una empleada, la invitó a almorzar, no en la cafetería, sino en un restaurante elegante. La reacción de la gente, las miradas de sorpresa, las críticas, ya no le importaban. La conexión con Carmen era la única cosa que importaba. Él estaba descubriendo el significado de la generosidad y de la compasión. Dos virtudes que había relegado al olvido en su búsqueda del éxito. El miedo a la vulnerabilidad se enfrentó directamente con el deseo de Alejandro de cuidar a Carmen. Él había creído que el amor era sinónimo de dolor, pero con ella estaba aprendiendo que el amor era también un acto de protección y cuidado. La fragilidad de Carmen, lejos de alejarlo, lo atraía, despertando en él un instinto protector que había enterrado profundamente en su interior. Él ya no la veía como un proyecto de caridad, sino como una persona a quien quería proteger y valorar. El vacío que sentía se llenaba lentamente con la calidez de esa nueva conexión. La conexión de Alejandro con su madre, que había sido enterrada junto con su dolor, comenzó a resurgir. La poesía de Becker se convirtió en un puente entre el pasado y el presente. Al leerle los versos a Carmen, él sentía que también se los estaba leyendo a su madre. La relación con la anciana no era un reemplazo, sino una continuación, un nuevo capítulo en su búsqueda de conexión humana. La soledad que había sido su compañera constante se disipaba con cada palabra de poesía, con cada sonrisa de Carmen. Alejandro, el hombre de los números, se estaba convirtiendo en el hombre de las palabras, un hombre que valoraba más la poesía de un alma que la fortuna de una cuenta bancaria. La arrogancia y el cinismo que habían sido su armadura se estaban desmoronando. La humildad y la sabiduría de Carmen le estaban enseñando una lección que ni su prestigiosa formación ni su inmensa riqueza habían logrado. La vida no era un balance de pérdidas y ganancias, sino una colección de momentos, de conexiones, de emociones. La verdadera riqueza, entendió, era la capacidad de sentir y de conectar. El aire frío del amanecer se colaba por las rendijas del ventanal, pero el calor que emanaba del abrazo de Alejandro a Carmen era más fuerte.
Estaba de rodillas en el suelo, sosteniendo el cuerpo inconsciente de la anciana. La había encontrado tirada, con el rostro pálido y el libro de Becker apretado contra el pecho. El corazón de Alejandro latía a un ritmo frenético, un eco del pánico que lo había invadido hacía años. La sensación de impotencia, de ver a la persona que amaba desvanecerse ante sus ojos, era una herida reabierta. Con una fuerza que no sabía que tenía, la levantó y la llevó a toda prisa al hospital más cercano. Las horas en la sala de espera fueron una tortura. Alejandro, el hombre que controlaba millones, se sentía inútil. Observó el mundo a su alrededor. Una familia que esperaba noticias de un ser querido. Un padre que consolaba a su hijo con un osito de peluche. Un joven que rezaba en silencio. En ese lugar, su riqueza no tenía valor. Su poder no significaba nada. La única moneda válida era la compasión. La única posesión real era la conexión humana. Se dio cuenta de que su vida había sido un poema sin versos, un edificio de cristal sin cimientos. El miedo a perder a Carmen se volvió tangible, un nudo en la garganta. La voz del médico lo sacó de su trance. Carmen había sufrido un desmayo por cansancio y deshidratación, una manifestación de una salud frágil que ella había ignorado. El diagnóstico no era grave, pero era una llamada de atención, una advertencia de que la vida que llevaba era insostenible. Alejandro pasó la noche al lado de su cama, mirando su rostro, tan lleno de arrugas y sabiduría. Las arrugas no eran marcas del tiempo, sino mapas de una vida de dignidad y amor. Su mente se llenó de los versos que ella le había recitado, de la calidez de su sonrisa. Al amanecer, Carmen despertó, con los ojos azules desorientados por un momento, hasta que se fijaron en Alejandro. Una sonrisa suave iluminó su rostro. «No debería haberte preocupado, querido», susurró con la voz débil. Alejandro, incapaz de contener sus emociones, le tomó la mano. Sus manos, antes frías y calculadoras, ahora estaban calientes, llenas de vida. Le confesó su miedo, su terror a perder la única persona que lo había hecho sentir algo de verdad. Habló de su madre, de la soledad que la muerte de ella le había dejado, y de cómo había construido un imperio para escapar de ese dolor. «Mi vida se ha convertido en un poema sin versos», le confesó, con la voz quebrada, «un edificio de cristal sin alma. Tú me enseñaste a leer de nuevo, a ver la belleza en las cosas simples, a sentir la vida en cada palabra». Las lágrimas, que había retenido por años, finalmente cayeron por sus mejillas. No eran lágrimas de debilidad, sino de liberación. Carmen, con la misma calma y sabiduría que la caracterizaban, le acarició la mejilla. «El amor no es algo que se pierda, Alejandro, es algo que se transmite», le dijo. La escena culminó con un momento de profunda intimidad emocional. Mirándola a los ojos, Alejandro le hizo una petición que no era de negocios, ni de caridad, sino de corazón. «Carmen», le dijo con una voz firme y llena de emoción, «por favor, sé mi profesora, no de poesía, sino de la vida. Te prometo que te cuidaré y que nunca más estarás sola. Tú y yo somos una familia ahora». El silencio que siguió no fue de sorpresa, sino de aceptación. Era un pedido de adopción emocional, una nueva familia que nacía en una habitación de hospital. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El desvanecimiento de Carmen fue un punto de inflexión. Alejandro, sin dudarlo, la llevó a vivir a su lujosa casa, convirtiendo una de las suites de invitados en un refugio de comodidad y calidez para ella. El cambio en la mansión fue notable. Las líneas frías y el minimalismo dieron paso a cuadros de pintores españoles, a estanterías llenas de libros de poesía y a un rincón de lectura con una manta de lana y un sillón acogedor.
El silencio de antes fue reemplazado por la suave música clásica que a Carmen le gustaba, y, a veces, por las risas genuinas de ambos. La casa, que antes era un simple lugar para dormir, se había transformado en un hogar. Alejandro no veía a Carmen como una empleada o una invitada, sino como la figura de sabiduría y ternura que llenaba el vacío que su madre había dejado. El cambio no se limitó a su hogar. Alejandro, ahora con una perspectiva diferente, usó su inmensa fortuna para crear la Fundación Carmen. Su objetivo era simple, pero ambicioso: financiar programas de alfabetización y acceso a la literatura para personas mayores y jóvenes de bajos recursos. El nombre de la fundación era un homenaje a la mujer que le había enseñado el verdadero valor del conocimiento, y también una forma de honrar el legado del marido de ella, aquel profesor que había plantado la semilla del amor por las palabras en el corazón de Carmen. Alejandro destinó 20 millones de euros iniciales al proyecto, asegurando que la fundación tendría los recursos para marcar una diferencia real y duradera en la vida de miles de personas. En su oficina, el espacio de Alejandro también se transformó. El escritorio, de ébano, que antes era un símbolo de frialdad y poder, ahora albergaba un pequeño atril con el libro de Becker abierto, siempre en la misma página. A menudo, cuando se sentía abrumado por las presiones del trabajo, sus ojos se posaban en los versos y encontraba la paz. El poema que un día despreció se había convertido en un faro, un recordatorio de que la vida era más que números y ganancias. Su éxito financiero continuó, pero ahora tenía un propósito, una misión que trascendía el simple enriquecimiento personal. La relación de Alejandro con su equipo cambió radicalmente. Dejó de ser un jefe autoritario para convertirse en un líder inspirador, compartiendo su visión de un mundo donde la tecnología y el humanismo podían coexistir. Las críticas de su exnovia y de sus colegas se desvanecieron, reemplazadas por el respeto y la admiración. La conexión con Carmen, que en un principio fue vista como una locura, se había convertido en un ejemplo de bondad y superación. Alejandro no solo había salvado la vida de una anciana, sino que había redescubierto la suya propia. La historia concluyó con una visión esperanzadora. La verdadera riqueza de Alejandro ya no estaba en el tamaño de su imperio, sino en la profundidad de su alma. La arrogancia fue reemplazada por la humildad, el cinismo por la esperanza y el vacío por una conexión humana genuina. El amor y la compasión, que él pensaba que eran debilidades, se revelaron como la fuente de su verdadera fuerza. En un mundo donde el éxito se mide en dinero, él había encontrado el valor incalculable de la bondad. 2 años después, el sol de la tarde volvió a iluminar la oficina de Alejandro, pero ahora el ambiente era diferente. El aire ya no era silencioso, sino que se oía una conversación animada. Alejandro, con el cabello un poco más largo y una sonrisa más genuina en el rostro, caminaba por el lugar con una adolescente de unos 15 años. Se detuvieron frente al atril con el libro de Becker. Esta, Alba, fue la historia de cómo la mujer más sabia que he conocido me enseñó a leer entre líneas, le dijo, señalando el libro. La joven, que era parte de un programa de la fundación, asintió, con sus ojos llenos de asombro. Mientras tanto, en una biblioteca luminosa y moderna financiada por la fundación, Carmen, ahora con un vestido cómodo y una sonrisa radiante, ayudaba a otro grupo de jóvenes a seleccionar libros. Su rostro ya no reflejaba el cansancio de antes, sino la paz de quien ha encontrado su propósito. Su papel de limpiadora fue reemplazado por el de mentora, de profesora, de la figura respetada que siempre mereció ser. La historia había cerrado un ciclo, pero también había abierto uno nuevo. La soledad de Alejandro fue sustituida por el calor de una familia.
La humildad de Carmen fue honrada y el legado de su marido fue perpetuado. El ciclo de bondad se transmitía a la siguiente generación, mostrando que la verdadera herencia no es la riqueza material, sino el amor y la compasión que se deja en el mundo. La vida de Alejandro, la de Carmen y la de muchos otros se convirtieron en un poema con versos. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio, si ustedes también creen en la bondad humana.